Buenas tardes a todas y a todos quienes han sumado hoy a este penúltimo webinar del Panorama Científico 2021. Hemos recorrido un camino interesante y sin darnos cuenta hemos ido construyendo un legado acercándonos al objetivo de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas desde la mirada de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación. Los temas han sido muy diversos y eso nos ha también permitido conocer la labor de investigadores en áreas muy diferentes. Nos ha hecho darnos cuenta de lo conectada que está la ciencia con el quehacer de nuestro territorio y ha ayudado a generar vínculos interdisciplinarios y complementarios entre colegas, enriqueciendo el diálogo y, quién sabe, incluso potenciando nuevos proyectos. Esta articulación no se queda en la academia, sino que se proyecta en la ciudadanía, profesores de ciencia, alumnas y alumnos interesados en carreras científicas, adultos mayores con ganas de aprender de nuevos temas. Hemos llegado a un público amplio y aportando a vincular a la sociedad con el quehacer científico local del territorio. El tema que nos reúne, industria, innovación e infraestructura, es una arista fundamental de nuestro ministerio, estando el concepto de innovación incluso en nuestro nombre, pilar fundamental de cómo nos definimos. Algunos se preguntarán qué tiene que ver la ciencia con la industria o la infraestructura, y hoy los expositores dejarán claro que el quehacer científico debe ser impulsado, debe ser impulsor de las industrias del futuro. La ciencia debe ser el motor que genera nuevas industrias en áreas que hoy tal vez ni siquiera nos imaginamos, y la ciencia será también la forma de revolucionar las actuales industrias hacia un modelo de desarrollo sostenible y amigable con el medio ambiente. Son los investigadores e investigadoras piezas claves para dar respuesta a los problemas de la industria e impulsar así nuestra economía y llenar de esperanza un futuro con mucha incertidumbre, especialmente frente al cambio climático. Los invitamos a escuchar el trabajo de académicas y académicas de Coquimbo Valparaíso que presentan hoy, a seguir siendo parte de esta actividad y que ojalá puedan también motivar a su entorno para conocer más de la labor científica de la macrozona. La conducción y moderación del panel de preguntas estará a cargo de Jaime González, quien es director ejecutivo de la gobernanza del ecosistema de emprendimiento e innovación de Valparaíso, EIVA. Jaime es también cofundador de la incubadora de líderes empresariales House Novo Paralelo, entrenador de más de 5.000 emprendedores. Jaime está certificado en coaching ontológico, gestión de negocio UAI, CFPDA, neuroventas, electrónico de la Universidad Técnica Federico Santa María, y tiene 12 años de experiencia entrenando a emprendedores. Posee experiencia en haber participado en 16 proyectos de innovación tecnológica y es cofundador de 5 emprendimientos. Dejo con ustedes a Jaime González y los aliento que a medida que avancen las exposiciones vamos a estar pensando en posibles preguntas para cada uno de los expositores. Adelante, Jaime. Muchas gracias, María José, por esta invitación. Bienvenidos a todos, buenas tardes. Bueno, lo primero, manifestar y aprovecho también de contarles a todos qué es esto de la gobernanza de ecosistema llamado EIVA en la región de Valparaíso. Nuestra función primaria es articular los actores del ecosistema de la región de Valparaíso. Y dentro de ese marco, nos parece demasiado interesante este tema del panorama científico, de cómo vincular la industria con la innovación y la infraestructura, entendiendo que por un lado tenemos la industria, que son las empresas, por otro lado tenemos la innovación, que de repente, que es parte de lo que vamos a bajar hoy día, que de repente es como muy etérea para algunos muy práctica, y por otro lado tenemos la infraestructura que es sumamente necesaria para poder llevar a cabo lo anterior. Entonces, frente a eso, quisiera primero que nada presentar la exposición que estará a cargo de Claudia Bernal. Ella es investigadora de la Universidad de La Serena y nos presentará la charla Subproductos agroalimentarios y enzimas, herramientas para una industria sustentable. Claudia Bernal es doctora en ciencias químicas, además es académica del Instituto de Investigación Multidisciplinario en Ciencia y Tecnología de la Universidad de La Serena y actualmente dirige el doctorado en Ingeniería en Alimentos y Bioprocesos de la misma universidad. Sus líneas de investigación se centran en el uso de tecnología enzimática para la revalorización de subproductos en los agroalimentos. Así que los dejo con Claudia. Claudia, ¿estás silenciada por si acaso? Buenas tardes a todos, un gusto estar acá con ustedes y como ya Jaime lo mencionó,
voy a hablarles un poco de cómo las enzimas nos ayudan a hacer la industria más sustentable. Antes de empezar, quisiera que tuvieran en mente esta imagen extraída del cuento del Principito y que al final de la presentación vamos a volver a ella. Entonces, la industria agroalimentaria tiene desafíos actuales inmensos. Necesitamos cada vez más alimentación y que además esta sea durable por más tiempo y segura durante el transporte. Necesitamos envases que nos contribuyan a ello, pero que sean sustentables. Cómo aprovechar la gran cantidad de subproductos que genera esta industria y que además tienen una gran huella hídrica y de carbono. Y además, cada vez más materiales inteligentes que nos ayuden a hacer esta industria cada vez más vigente. Una posible solución es la economía circular, que está cada vez más en nuestro vocabulario, pero además debería ser una industria circular sustentable. Nosotros decimos que una buena forma de hacer esta economía circular sustentable es adicionándole enzimas, los cuales son catalizadores naturales. Por tanto, hoy lo que les voy a mostrar es una primera pincelada para enfocar el camino hacia una posible solución en la cual nosotros postulamos que es la economía circular sustentable. El enfoque tradicional muestra que nosotros normalmente tenemos desde las materias primas primarias, producimos cosas. Esto es lo que hacemos normalmente. Deberíamos pensar mejor en un enfoque innovador donde quizás los mismos productos o algunos más sustentables se produzcan, pero desde los subproductos. ¿Cómo? Nosotros postulamos que desde las enzimas son moléculas biológicas que normalmente se extraen desde microorganismos, pero que podrían ser extraídos desde cualquier fuente viva. Y la gran ventaja de estas moléculas es que aceleran las reacciones a condiciones suaves de reacción. Hacen que necesitemos suministrarles mucho menor energía para poder llegar a nuestros productos de interés. Si pensamos que Chile es un sinfín de recursos, no solamente materia prima, de nuevo, minería, alimentos, sino que el procesamiento de esto nos genera un montón de subproductos, es aún más un sinfín de recursos. Y hoy propiamente me voy a centrar en los subproductos agrícolas para mostrarles un ejemplo. ¿Cómo? Con el caso del nylon. El nylon, que químicamente se llama poliamida, es un poliéster muy utilizado en la actualidad en muchas industrias automovilísticas, de deportes, de ropa, de ingeniería y manufactura y muchas otras, que actualmente se produce desde el petróleo con una química que no es muy sustentable. La idea es producirla desde los subproductos, considerando que la pectina es el principal componente de la mayoría de los residuos agroalimentarios. Y si nosotros la hidrolizamos usando esta enzima pectinasa, lo que vamos a obtener es ácido galacturónico, que a su vez lo oxidamos, podemos producir el ácido galactárico, que maravillosamente es la materia prima para producir nylon. Entonces podríamos ya no solamente dejar de depender del petróleo, sino que podríamos resolver un problema para producir algo que tiene un mayor valor agregado. Entonces, volvamos al primer paso en esta hidrólisis. Si lo vemos, es sustentable porque las condiciones de reacción son muy suaves, solvente agua, pH 4.8, temperaturas relativamente bajas, pero tienen algunos desafíos, como que esta enzima necesita ser estabilizada para que sea rentable. Este catalizador, que normalmente es líquido, tiene que ser reutilizado. Y con un asterisco marco modular la hidrólisis. ¿Por qué? Porque aunque nosotros quisiéramos que esta hidrólisis fuera completa, no siempre es así, pero si pudiéramos modularla, podríamos generar otro producto de interés, como son los prebióticos, que son los que nos ayudan a mantener nuestra microbiota sana. Entonces ya estamos obteniendo además otro subproducto de interés. Y en el segundo paso, cuando ya tenemos el ácido galacturónico, podemos llegar al ácido galactárico a través de esta enzima, la glucosa oxidasa. De nuevo, con condiciones de reacción bastante suaves, muy deseables en la industria sustentable, pero con unos desafíos mucho más potentes. Esta enzima se inhibe por peróxido, o sea, cuando esta molécula está en el ambiente, ella deja de trabajar. Y miren, los subproductos de esta industria es el peróxido.
El peróxido naturalmente se descompone en agua y en oxígeno en el tiempo. Entonces, más allá de que la enzima se inhibe, tampoco estamos generando subproductos tóxicos. Necesitamos aumentar la afinidad de la enzima por el ácido galacturónico. Esta enzima naturalmente lo que toma y cataliza la glucosa y, por supuesto, rehusar el biocatalizador. ¿Cómo resolver estos desafíos? Pues con tecnología enzimática. 2 líneas, nosotros trabajamos profundamente con la inmovilización de enzimas. Para ambas enzimas se pueden reutilizar y estabilizar en el tiempo. O sea, ellos están acostumbrados a trabajar a ciertas condiciones, pero si las estabilizamos, podríamos usarlas aún más y ser más productivas. Y en el caso de la glucosa oxidasa, si además la coinmovilizamos con otra enzima, que es la catalasa, la inhibición por peróxido disminuye. Entonces estaríamos resolviendo otro de los desafíos. Y en el caso de la ingeniería de proteínas, en las cuales algunos de los aminoácidos que están aquí se transforman, podríamos hacer que esta enzima tome con mayor eficiencia el ácido galacturónico y lo transforme en ácido galactárico. Este proyecto ha sido desarrollado en el marco de un FONDESIT con 3 tesis doctorales de estudiantes de la ULS y de la PUCB. Y de nuevo, volvamos a esta imagen. Cuando el Principito le pregunta al aviador, él dice que es un sombrero. El Principito le dice, no, es una boa con un elefante. Yo les digo, puede ser lo que quieran. Dentro de esta imagen que estaba un poco en blanca, pueden meter lo que ustedes quieran y eso nos va a ayudar con un pensamiento divergente a resolver los problemas para una industria sustentable. En nuestro caso particular, usando enzimas. Para terminar, me gustaría mostrarles de nuestro grupo Tecnología de Enzimas para Bioprocesos, en el que trabajamos estas 3 líneas de investigación y en los que siempre estamos dispuestos a colaborar y cooperar. Muchas gracias por su atención y estaré presta a contestar sus preguntas. Perfecto, muchas gracias, Claudia. Las preguntas las vamos a hacer al final de las 4 presentaciones. Entonces, al final vamos a retomar si hay alguien que tenga alguna consulta. Gracias, Claudia, por tu presentación. Muy interesante y técnica y muy interesante. Vamos ahora con nuestro segundo invitado, Álvaro Díaz. Álvaro, ¿estás por ahí? Ah, perfecto. Sí. Bueno, les cuento, Álvaro Díaz es investigador de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y nos presentará hoy la charla ¿Cómo las bacterias pueden hacer plástico biodegradable? ¿No? Mira qué interesante. ¿Cómo las bacterias pueden hacer plástico biodegradable? De Álvaro Díaz Barrera, él es bioquímico, magíster en ciencias de la ingeniería, mención Ingeniería Bioquímica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y además es doctor en ciencias en bioquímicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor titular de la Escuela de Ingeniería Bioquímica de la Universidad Católica de Valparaíso, y su campo de investigación se centra en la producción de polímeros microbianos. A lo largo de su carrera ha publicado en diferentes revistas científicas y ha participado en diferentes proyectos de investigación. Adelante, Álvaro. Buenas tardes a todos y a todas. Como dice mi título de la presentación, cómo las bacterias pueden hacer plástico biodegradable, y les quiero presentar un poco lo que hacemos en nuestra Escuela de Ingeniería Bioquímica, que se presenta a continuación. Ahí les puedo mostrar la imagen de nuestra escuela, ubicada en el centro de Valparaíso, perteneciente a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. En la siguiente, por favor. Sabemos desde hace ya mucho tiempo que la contaminación por plástico es algo que habitualmente tenemos presente en nuestras mentes y cada día con más fuerza. Y eso se debe fundamentalmente a que el plástico es un producto derivado del petróleo y que es, en esencia, no biodegradable, es decir, persiste en el ambiente. Si miramos en la siguiente, podemos darnos cuenta de una diversidad de productos que son contaminantes, muchos de ellos, y su tiempo de degradación. Podemos observar, por ejemplo, que pañales, bolsas, tienen una gran cantidad de tiempo permaneciendo en el ambiente. Muchos de ellos están elaborados en base a plástico, y quisiera resaltar, si se aprieta la siguiente, las botellas de plástico, que tienen una
vida de permanencia de 450 años aproximadamente en el ambiente sin ser degradadas. Y para llevar un poco este problema, se ha ido desarrollando en nuestro país y a nivel global actividades de reutilización, de reducción y de reciclado del plástico. Y en esa tabla que ven, o en esos gráficos que ven ahí en esas figuras, se observan distintos tipos de plástico, algunos más fáciles de reciclar y otros más difíciles de reciclar. Sin embargo, esto no es suficiente para lograr abatir con mayor fuerza la contaminación por plásticos. Entonces, una opción que surge y que ha venido desarrollándose ya de hace décadas, si me muestran la siguiente lámina, es la producción de materiales, polímeros en particular, plásticos, que sean biodegradables, porque estos son mucho más amigables con el medio ambiente, porque gracias a ciertas características de compostaje podemos transformarlos en residuos, productos que son inocuos con el medio ambiente. Así tenemos, por un lado, un ciclo de materiales biodegradables que de alguna forma tienen un impacto positivo en el ambiente, en comparación a materiales que son derivados del petróleo, que por supuesto tienen esta permanencia contaminante en nuestro ambiente. Si me das la siguiente. Así que nosotros nos dedicamos a hacer plásticos biodegradables con bacterias. ¿Cómo hacemos esto? Hacemos cultivos de bacterias. Tenemos unas bacterias que son capacitadas para producir un plástico. Como ven ahí en la figura, en la fotografía de la derecha, observamos una célula al microscopio electrónico, y esas estructuras blancas, gránulos que ven ahí, son los que tienen el plástico en su interior. Entonces generamos unas células que pueden acumular en su interior este plástico. Entonces, el desafío tecnológico que hacemos y que desarrollamos es producir estas bacterias, extraer ese plástico y también poder usar ese plástico en el desarrollo de algún material, de algún prototipo que pudiera ser comercializable. Y ese es nuestro fin último. Este material químicamente es el que ven a la izquierda, se denomina polihidroxibutirato o en sus siglas PHB, y químicamente es esa estructura que ustedes pueden ver ahí en la imagen. Si me muestran la siguiente. La producción global de este tipo de materiales a nivel global es la que muestra en esta figura, en donde la mayor cantidad de empresas productoras de materiales llamados bioplásticos está en Asia, y le sigue Europa, Estados Unidos, y en Sudamérica también hay presencia de empresas que se dedican a producir estos materiales. La siguiente, por favor. ¿Qué gracia tienen estos materiales? Tienen múltiples aplicaciones, dado que tienen diferentes propiedades. Se pueden usar, por ejemplo, en la industria de reemplazo del plástico en particular, como adhesivo, reemplazo de cualquier material plástico que pudiéramos utilizar de uso común, como material de embalaje, también en la agricultura y también incluso en medicina. Es decir, tienen 3 campos amplios de diversidad de usos actualmente. La siguiente. Nosotros tenemos en nuestra escuela, en nuestro laboratorio, en nuestra planta piloto, tenemos bioreactores, que es nuestro corazón, es nuestro lugar donde hacemos el cultivo, y a mano izquierda observan un bioreactor a escala laboratorio, en donde tenemos unas células que se están desarrollando, una bacteria que está creciendo. Esta bacteria se denomina Azotobacter vinelandi. Ahí también ven una placa Petri con el cultivo, y a mano derecha observan ya un reactor de mayor tamaño, un reactor piloto, en donde también hacemos pruebas de producción para desarrollar este plástico. La siguiente, por favor. Y la siguiente, apretado otro. Perfecto. Entonces aquí, ¿qué se puede volver atrás? Sí. Ok, ahí está bien. Gracias, Jaime. Entonces tenemos nuestro bioreactor que produce la bacteria. Aquí tenemos entonces la materia prima que se está desarrollando. Estas bacterias, como ven arriba, se crecen, engordan porque acumulan este plástico al interior. Las bacterias y las células en general son una maquinaria metabólica, y entonces a partir de un azúcar y unos determinados nutrientes podemos transformar, como ven aquí a la derecha, una cantidad de reacciones bioquímicas que nos permiten generar esta molécula, este polímero al interior de la célula. Y luego, por algún proceso tecnológico que hemos desarrollado, podemos obtener este producto como un polvo, como un material
que podemos transformar, por ejemplo, como ven abajo, en un film, en una lámina, o bien podemos transformarlo en otros prototipos a partir de este plástico. La siguiente. Por ejemplo, entre los materiales podemos tener láminas, hemos desarrollado algunos filamentos y algunas bolsas también con este material que pueden ver en la imagen superior, que es el PHD, es el plástico que hemos recuperado durante este proceso que hemos llamado un bioproceso, dado que usamos una célula para generar este producto. En la siguiente. Y aquí les muestro cómo este producto, esta lámina puede transformarse por biodegradación. Por ejemplo, tenemos una lámina que después de 30 días puede ya ir siendo degradada de forma natural por acciones enzimáticas y de microorganismos que están presentes en el ambiente. Y hemos también estudiado entonces cómo este material se biodegrada después de cierto tiempo de exposición a condiciones ambientales. La siguiente, por favor. Y con esta termino. Lo que les quería mencionar en esta última es que estamos mejorando el bioproceso de producción de plástico usando bacterias, y en la siguiente les muestro que nuestro desafío es aumentar la concentración. Tenemos que favorecer condiciones para generar más productos y también a un costo que no sea tan alto y que pueda ser competitivo para reemplazar el plástico que hoy día se extiende como derivado del petróleo. Muchas gracias por la atención. Perfecto, muchas gracias por tu presentación muy interesante. Y vamos ahora a nuestra tercera presentación por parte de Paula Rojas. Paula, perfecto, ¿estás ahí? Sí, de la Universidad Adolfo Ibáñez. Bueno, ¿quién es Paula? Paula es directora de investigación de la Universidad Adolfo Ibáñez y nos va a presentar hoy la charla ¿Es Valparaíso una región minera? Que es una muy buena pregunta. Paula además es ingeniera metalúrgica de la Universidad de Santiago, institución donde también realizó su doctorado en ingeniería, con mención en ciencias de materiales. Ha trabajado como investigadora de la Universidad de California, Davis, y la Pontificia Universidad Católica Valparaíso. También como académica ha formado parte de la Escuela de Ingeniería Mecánica de la Universidad Católica de Valparaíso y de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Adolfo Ibáñez. Desde hace 12 años se ha dedicado además a la investigación y a la docencia, también a la gestión y a la administración de la investigación en dicha institución, siendo desde el 2009 al 2015 la directora de investigación de la Universidad Católica Valparaíso, y desde el 2015 hasta ahora se ha desempeñado en el mismo cargo, pero en la Universidad Adolfo Ibáñez. Perfecto, Paula. Te dejamos a cargo a ti ahora. ¿Estás silenciada, Paula, por si acaso? Sí. Hola, Jaime. Muchísimas gracias. Primero a la Macrozona, la invitación de parte del Ministerio y por esta iniciativa Panorama Científico. La temática mía es una temática muy general, porque dentro de lo que es la dirección de investigación uno tiene que tomar temas de todas las disciplinas, de todas las áreas, así que me pueden hacer todas las preguntas que quieran después, porque el tiempo es muy breve, pero la pregunta esencial de la charla ¿es Valparaíso una región minera? Esto es súper importante considerando los objetivos de desarrollo sostenible y en particular el objetivo número 9, que es particularmente relevante para todas las personas que trabajamos en el ámbito de la ingeniería, la producción y la manufactura. Entonces, esta presentación tiene que ver precisamente con el objetivo número 9 y con las metas de este objetivo, que están ahí en chiquititos, si no las pueden ver, abajo a grandes, pero lo principal es destacar las palabras, ¿no? Desarrollar, promover, aumentar, mejorar, aumentar la investigación científica y la capacidad tecnológica. Para hacer todo esto, ¿qué es fundamental? Hacerse una pregunta. ¿Conocemos las industrias? ¿Sabemos cuáles son las industrias chilenas y de la región? Entonces, en términos de minería, y esto yo creo que es muy bien sabido, a nivel mundial, si nosotros comparamos ahí nuestro país, nuestra delgada y larga franja de tierra, podemos distorsionar el mapa para ver cómo somos nosotros como país exportador de metales, ¿no? Y aquí vemos una grandiosidad, ¿no? Nuestro país es muy importante en términos mundiales por las exportaciones de metales. Pero ¿qué pasa en la región de Valparaíso, ¿no? Entonces, normalmente, para saber algo así, uno puede preguntar, ¿no?
Pero el problema con la pregunta, si la hacen aquí en este buscador por lo menos, es que la región tiene el mismo nombre que la ciudad, ¿no? Entonces cuando ustedes busquen les va a aparecer la región, pero les va a aparecer el puerto de Valparaíso, que sin duda es una industria muy importante para la región, pero que no está relacionada con el tema minería. Así que favor de no buscar acá, porque este no es el lugar, ¿sí? Entonces, ¿dónde podemos averiguar sobre minería en Chile y en mi región? Porque esto les va a servir para cualquier región donde estén. Tienen que ir al Ministerio de Minería, ¿no? Y aquí en particular van a aparecer las instituciones relacionadas con la minería en Chile. La más importante, por supuesto, es Codelco, la Corporación Nacional del Cobre de Chile, y ENAMI. Aquí las personas de la quinta región ya tienen que tener clara la respuesta a la pregunta planteada inicialmente, porque sabemos que Codelco forma parte de la quinta región, y ENAMI también es importante para las empresas que están ahí, ¿no? Si quieren datos, si me están escuchando ingenieros comerciales, y estadísticos, etc., Cochilco es una muy buena fuente de información. Y finalmente, para los que son más amantes de la geología, como yo, está el CERNA Geomin, donde pueden encontrar los mapas geológicos de la región, y ahí van a encontrar una pista muy grande sobre esto. Entonces, por ejemplo, si uno mira la quinta región, ¿no? de mar a cordillera, ya puede comenzar a pensar que para la minería esto es muy interesante. Primero porque tenemos costes, si tenemos costes tenemos puertos, si tenemos puertos podemos exportar metales o minerales, y si tenemos montaña, como una montaña como la cordillera de los Andes, geológicamente muy importante porque tiene minerales de interés tecnológico, así que ya nos suena con este mapa, que no es geológico, que aquí deben haber metales de interés. Y efectivamente, acá del CERNA Geomin les recomiendo que busquen, se ve, ¿no? Algunos colores, no les voy a explicar por el tiempo, pero aquí se ve que sí hay una importancia geológica que está relacionada entonces con minerales que podrían permitirnos la extracción de metales de interés. Y efectivamente, para las personas de la quinta región, nosotros sabemos que en la costa tenemos a Codelco Chile, con la división Ventanas, y en cordillera tenemos la división andina, ¿no? Entonces ya claramente la respuesta es clara. Hay acá dos divisiones de Codelco que son muy importantes para nuestro país. En primer lugar, bueno, andina, ¿no? es importante porque es de sector económico primario, ¿no? Aquí se produce la extracción del mineral y se hace una etapa del procesamiento para obtener concentración, pero no es una refinería. Por tanto, esto está más relacionado a los recursos naturales, minerales que existen en la región, ¿no? Que encontramos en la cordillera de los Andes, ¿no? Aquí está el mapa, para que no se olviden, está muy lejos de la costa, ¿no? Está a más de 3.000 metros de altura. Es una división bastante antigua, tiene casi 50 años, ¿no? Y representa el 11% de la actividad económica de la región de Valparaíso, y esto sí que es súper importante, ¿no? Entonces, cuando hablemos de Valparaíso, no se olviden de recordar estas divisiones, porque son muy importantes para la economía de la región. Ventanas, a diferencia de Andina, no extrae los minerales, sino más bien que es una fundidora y una refinería, y no solo trabaja con materiales que vienen procedentes de Codelco, ¿no? También trabaja con otras empresas, y es fundamental porque lo que produce es metal, ¿no? Aquí los minerales vienen a procesarse, y aquí se procesan, por tanto esto es una industria, un área económica secundaria, ¿no? Distinta a la anterior. Y aquí tienen una vista preciosa de lo que es la refinería en la actualidad. Ahora bien, en la región central de la quinta región también hay minería. Y esto es importante porque no siempre la gente conoce esto, y bueno, del mapa geológico algo se podía ver, ¿no? Aquí, por ejemplo, les presento a ARSA, es una empresa que tiene el bronce, que es distinto a los bronces, ya se los voy a mostrar más adelante. Es un mineral que está aquí, en esta zona, y produce material doré, concentrado de oro, plata y cobre. Es decir, en la quinta región no solo tenemos cobre, también tenemos oro y plata, y también se produce en particular acá, ¿no? El bronce no solo procesa material que le da ENAMI, que ya la vimos antes, que era importante, sino que también vende material al exterior, ¿no? Entonces por eso también es importante la localización, estar cerca de los puertos. En el caso del holding minero Semin, ellos también tienen dos yacimientos, uno en Catemu y otro Puyalli, ¿no? Aquí les voy a mostrar, bueno, uno está en La Ligua y el otro está en San Felipe. Así que también tenemos ahí está, digamos, la región bastante central, ¿no? Ahí vemos la mina Uva, bueno, si no la ven, aquí está más grande, está la mina Amalia, no la van a ver porque es subterránea, pero créanme que ahí está, ¿no? Así que,
Ahora tenemos otro gigante de la minería, esto ya es minería también internacional, tenemos una transnacional como Anglo American, y Anglo American tiene en diversos países del mundo, ¿cierto? Tiene explotaciones, y en el caso de la quinta región, hablamos entonces de algunas de estas que son más importantes, ¿no? La primera es la mina El Soldado, que es una mina bastante antigua, ¿no? Que ahí la pueden ver, está más o menos cerca del Melón, por Maitencillo, si es de la costa se van hacia el interior, es una mina a rajo abierto, y también tiene otra subterránea, ¿no? Tiene unas plantas de chancado y trata los minerales, ¿no? También tenemos a Chagres. Chagres es igual que Ventanas. Chagres no es un lugar donde se extraiga el mineral, como El Soldado, sino que es un lugar donde se procesa el mineral, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí vemos la Fundación Chagres de Anglo American. Y finalmente, en el límite de la región quinta con la metropolitana, tenemos a los bronces, que antes le mencioné, era distinto al bronce, que es un yacimiento también de Anglo American, y que, bueno, por geografía política, en realidad queda en la quinta región, o sea, perdón, en la región metropolitana, pero lo conté porque está, si ustedes miran el círculo, justo ahí, en la mitad de lo que son ambas zonas. Así que, la respuesta es muy simple, Valparaíso es una región minera, que tanto produce extracción de mineral como procesamiento de la misma. Así que muchísimas gracias, espero sus preguntas por el chat. Muchas gracias, Paula. Nos queda un último expositor y luego vamos a la ronda de preguntas, por favor. ¿Ya? Gracias, Paula, por tu presentación. Estuvo muy interesante. Entonces, finalmente, vamos a nuestro cuarto y último expositor. Y hoy día vamos a finalizar junto con Juan Luis Palma. Palma, ¿cierto? Sí. Palma. Sí. Estaba mal mi torpedo. Sí. Juan Luis Palma. Ya. ¿Y de qué se trata la charla? La charla tiene el título Nanoestructuras. ¿Cómo las utilizamos a diario y cómo innovamos con estas? A cargo de Juan Luis Palma, él es académico de la Universidad Central, sede Coquimbo. Además, es ingeniero físico y doctor en ciencias con mención en física, ambos en la Universidad de Santiago. Actualmente es profesor titular de la Universidad Central de Chile y es investigador asociado al Centro para el Desarrollo de la Nanotecnología y Nanociencia CDENA. Además, es presidente de la IEEE del capítulo chileno. Perfecto, Juan Luis. Juan Luis, no te veo en la cámara. No sé si soy yo solamente o... Bueno, eso estaba tratando de arreglar, pero parece que no... Algo pasó con la cámara, no lo sé. Ya, pero te escuchamos perfecto y vemos la pantalla, así que... Ah, súper. podemos... Perfecto, Juan Luis, quedamos contigo entonces. Ya, muchas gracias. Bueno, mi charla es sobre nanoestructuras magnéticas y cómo las utilizamos a diario y cómo innovamos con estas. ¿Sí? Me ha gustado escuchar un poco en las primeras charlas sobre alimentación y cómo proteger el recurso de alimento y también la importancia de la detección de bacterias y los estudios sobre bacterias, sobre estas cosas, porque finalmente mi charla termina en eso, en un emprendimiento que se quiere hacer desde la ciencia hacia la industria. Pero antes de llegar a eso, quiero partir explicando cómo utilizamos las nanoestructuras magnéticas y cómo innovamos con estas. Y para eso primero vamos a entender qué es una nanoestructura o qué se entiende por nanotecnología. Y cuando nosotros reducimos el tamaño de las cosas, cambiamos las propiedades físico-químicas o resaltamos algunas más que otras. Y por ejemplo, si confino alguna partícula o alguna cosa, puedo cambiar el color de esto. Entonces es importante ir a esa escala nanométrica para poder manejar mejor las propiedades y cambiar algunas propiedades y poder utilizarlas. Por ejemplo, acá tenemos una pelota de tenis que mide 100 millones de nanómetros, que esos son 10 centímetros. ¿Sí? Y un granito de sal que mide 1 millón de nanómetros o 1 milímetro. La nanotecnología se basa en hacer cosas que vayan entre 1 y 100 nanómetros, y entre 100 nanómetros y una micra tenemos la mesoescala. Pero en este rango es donde yo trabajo y en donde nosotros con mis colaboradores hacemos nuestra ciencia. Estos son todos estudios nuestros en donde mostramos nanoestructuras
como por ejemplo alambres, partículas hexagonales, nanotubos, cosas hechas por litografía, o esta estructura que es como un cuchuflí, es como si la galleta fuese un óxido y adentro del manjar fuese un metal. Entonces estas cosas no tienen un mayor tamaño que el de un virus, ¿okay? Que mide 100 nanómetros. Entonces, ¿para qué sirven este tipo de estructuras? Bueno, los imanes se han utilizado desde la antigüedad para navegación, incluso en motores eléctricos que fueron diseñados en 1866 o a principios del siglo pasado se inventaron los parlantes. A final del siglo pasado se utilizaban las tarjetas bancarias con códigos magnéticos que todavía seguimos utilizando, bueno, ahora más el chip que nada, y en discos duros y en memorias RAM, ¿sí? Les traigo un pequeño video de Kanawat Senanan de un TED Talk en donde habla un poco de cómo se utilizan los nanoimanes, para que imaginemos cómo estamos utilizando estas cosas todos los días. Entonces, en un típico disco duro existen un montón de piedritas de unos cuantos nanómetros, como de 8 nanómetros, que son imanes, que son nanoimanes, y sobre estos nosotros grabamos. Ciertas regiones se magnetizan en una dirección o en otra dirección, y cada una de estas representa un bit de información, ¿sí? Recordemos que 8 bits son un byte de información. En promedio, estas regiones apuntan en un lado o en otro y representan los ceros y unos que nosotros utilizamos para grabar magnéticamente. Este es un dispositivo de grabación de cinta, que es más o menos como los cassettes de los años 80, pero que el 2011 tomaron nuevamente mucha fuerza porque aumentaron la densidad de grabación. Entonces, por medio de un cabezal yo puedo ir grabando y por medio de otro cabezal lector yo puedo ir recogiendo esa información. Y esto lo utilizamos día a día cuando utilizamos nuestro computador. Esta metodología siempre sigue avanzando y ya en estos años hay un montón de avance en este ámbito. Entonces, con respecto a nanoimanes, nosotros estudiamos estos nanoimanes, estudiamos la forma, tratamos de controlar estas propiedades para poder hacer aplicaciones. No al nivel de la grabación magnética, porque no tenemos empresas como la japonesa, estadounidense o europea, como la Hitachi, la Samsung, que siempre están compitiendo por esto, pero sí tratamos de aplicarlo en varios aspectos, en nuevas innovaciones. Una de las cosas que utilizamos para poder hacer nanoimanes son membranas de aluminio, en realidad de aluminio, del óxido de aluminio. Si nosotros oxidamos aluminio, como el que aparece aquí, esto plomo es el aluminio, y si hacemos crecer el óxido en un medio líquido que parcialmente disuelve el aluminio, podemos obtener estas membranas porosas, como un panal de abeja ordenadas hexagonalmente, con distintos tamaños de poros, ¿sí? Y estas cosas podemos rellenarlas por varios métodos, por métodos electroquímicos, o por medios de evaporación física o evaporación química. Este es un método de chemical vapor deposition que se llama atomic layer deposition, en donde tenemos una superficie oxigenada y después se pasa un elemento, en este caso para formar alumina, y cuando la superficie se satura, ese elemento se va y luego se vuelve a oxigenar, o por un pulso de agua, o por una atmósfera de ozono, y de nuevo se repite el proceso capa por capa hasta obtener muchas capas y obtenemos estos tipos de nanoestructuras. Este tipo de nanoestructura está en el Centro para el Desarrollo de la Nanociencia y la Nanotecnología, CDN. Estos son los típicos tubos que nosotros podemos obtener del experimento anterior que yo les mostré, y podemos controlar ciertas propiedades. Por ejemplo, en una placa de silicio, si vamos poniendo más de estos ciclos y vamos engrosando la capa, podemos obtener distinto color de las películas. Otra forma que tenemos de hacer nanoestructuras es por el proceso de litografía, donde cubrimos un vidrio por medio de un plástico, y ese plástico después lo quemamos. Cuando lo quemamos nos quedan unos surcos que rellenamos con metal. El metal se deposita sobre el plástico y sobre los surcos. Una vez que sacamos el plástico, el metal que estaba sobre el plástico se va y nos quedan este tipo de estructuras sobre estos vidrios bien lisos. Estos son algunos ejemplos de litografía que he realizado. Y aquí tenemos unas cintas de 2,5 micras de ancho, 1,5 micras, de 400 nanómetros, y apenas alcanzan a ver unas líneas de 100 nanómetros. Incluso cuando tengo un poco de tiempo he escrito mi nombre con litografía electrónica. ¿Y cómo utilizamos toda esta cantidad de nanoestructura? Bueno, hemos sacado algunas patentes. Una es con esta estructura de aluminio que les decía. La parte de abajo de aluminio que resta es como una bandeja de huevos, que si depositamos un metal y lo despegamos, podemos obtener
una réplica de esto, como si hiciésemos un moldeo de algún metal. Pero esto es a escala nanométrica, un nanomolding. Si nos acercamos aquí a este trocito que quedó colgando del nanomolding, podemos ver que se genera esa estructura de domos, ¿sí? Como la que vemos acá. Y esto generó una patente, estamos generando innovación con esto. Para poder analizar estas estructuras se utilizan ciertos tipos de microscopios, como los microscopios ópticos o los electrónicos, pero existe otro tipo de microscopio, que es el microscopio de fuerza atómica, en donde una punta va sondeando la muestra. Cuando la punta sondea la muestra, nos permite reconstruir una imagen de la superficie. ¿Sí? Y nos permite obtener este tipo de imágenes de acá. Estamos muy contentos porque la semana pasada nos dijeron que fuimos adjudicados por un Fondekip, un equipamiento científico mediano, científico y tecnológico, en donde vamos a adquirir un microscopio AFM, ¿sí? Y contarles un poco de unos colegas en España que están haciendo divulgación, que llevamos 40 años viendo estas estructuras que, con este estilo de microscopio, aunque este no es el mismo, es un microscopio de efecto túnel, y los invito a ver ese link. Están haciendo una película documental, por si les interesa ver un poco más acerca de esta microscopía. Otra cosa que hacemos son nanotubos, y bueno, aquí está Paula de la Adolfo Ibáñez. Esta patente la sacamos junto con la Adolfo Ibáñez hace un par de años, en donde participa la Universidad de Santiago, la Universidad Central y la Universidad Adolfo Ibáñez, en donde podemos generar este tipo de estructuras con la técnica que les mostré de Atomic Layer Deposition, y podemos generar fibras completas magnéticas con estas cosas. Y finalmente, en el ámbito de innovación, que salga un poco de lo que es patente, estamos trabajando en un sensor de patógenos con varias gente del Centro para el Desarrollo de la Nanociencia y Nanotecnología, SEDENA, que su directora es Dora Albir, Karin Siman también es de allá, y Macarena ahora microbióloga, y gente de la Universidad de Santiago como el doctor Juliano de Nardín, físico también, yo de la Universidad Central, Juan Luis Palma, el doctor Sebastián Michá de la Universidad Autónoma, y Rafael Melo Freire del INIA, ¿sí? Esto también nos llevó a solicitar 2 patentes, uno del método de detección y otro de un magnetómetro, un dispositivo que se utiliza para la detección rápida de patógenos. Y con esto termino. Este es un video en donde mostramos cómo funciona, lo pensamos para comida. Si uno toma una muestra de comida y la deposita en el dispositivo, podemos hacer que, si la comida tiene bacterias, podemos hacer que estas bacterias se funcionalicen con nanopartículas que están dentro del dispositivo, y en 90 minutos vamos a obtener la funcionalización completa. Cuando tengamos esa funcionalización, nosotros podemos tomar un stick que también va a estar funcionalizado, y la bacteria va a ser un sándwich entre las nanopartículas y el stick, y una vez que la hagamos para remover, vamos a poder detectar en tan solo 90 más un minuto la presencia o ausencia de bacterias. Esto se ha pensado para un poco tratar de esquivar todo lo que demora los ensayos PCR en la industria agroalimentaria, ¿sí? Finalmente, si requieren saber más información acerca de infraestructura o la innovación o lo que hacemos, los invito a visitar el sitio web nanosíntesis.cl, y también quería aprovechar para hacer un poquito de propaganda a una revista de divulgación que tenemos, que es revista Ingeniería del Día.ucentral.cl, donde también mostramos todas estas cosas, explicándolo de manera muy, muy, muy sencilla a lo que es el público general. Y eso, muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Juan Luis. Bueno, a continuación vienen las preguntas. Tenemos bastantes preguntas de parte de la audiencia, y vamos a partir con Paula Rojas. Tenemos varias preguntas ahí, Paula. Paula, quisiera que, mira, aquí veo varias, me mandaron algunas por interno, pero creo que esta resume un poco entre tanta pregunta. Dice, ¿qué materiales y qué minerales y metales poco comunes pueden ser encontrados en la región, y cómo se pueden vincular esto con el desarrollo tecnológico regional? Sí, mira, en términos geológicos, la región no tiene una amplia variedad de especies minerales donde podemos extraer muchos metales. Yo diría que los principales metales en la región son
primeramente cobre, después oro y luego plata. Ahora, estos metales están íntimamente ligados con todo el desarrollo de la industria electrónica, por tanto, sus aplicaciones son infinitas y ahí tienes un polo de desarrollo súper grande. Con respecto a esos. Eso no significa que en otras regiones no tengamos, por ejemplo, tierras raras, como tenemos en el sur, renio o molibdeno, como tenemos más en el norte, ¿no? Pero en esta región, la característica geológica da principalmente estos metales que yo te conté. Perfecto. Y Paula, en esa misma línea, ¿cuáles de estos minerales efectivamente la región puede sacarles mayor provecho desde el sentido de elaborarlos más? Porque entiendo que finalmente estamos vendiendo la materia prima, pero desde tu perspectiva, ¿qué industrias locales podrían sacarle más provecho a estos minerales? ¿Me explico? Para venderlos más elaborados, con mayor procesamiento, Sí, con bueno, mayor valor agregado. sí. Yo te mencioné 2 refinerías que están en la región de Valparaíso, te mencioné Chagres y te mencioné Ventanas, y todos sabemos lo que significa tener ese tipo de industrias cerca. Entonces, esas son las industrias, las fundiciones, ¿no? Que procesan el concentrado que viene de las plantas que procesan. Ya hay un procesamiento ahí, ¿no? Porque los minerales hay que chancarlos, hay que molerlos, hay que flotarlos o lixiviarlos dependiendo de su especie mineralógica. Ahora, el procesamiento debe ir acompañado de un desarrollo tecnológico que sea compatible con el medio ambiente. Y ese es un gran desafío que tienen las refinerías en estos momentos. Nosotros a nivel país tenemos 7, y en todas yo te diría que hay grandes desafíos tecnológicos para compatibilizar la industria minera con un medio ambiente, digamos, en lo que es cielo, tierra y agua saludable. Así que en realidad los concentrados que se venden a nivel nacional son procesados en otros países efectivamente, pero esto implica, ¿no?, un desafío muy grande para las industrias nacionales que quieran refinar estos concentrados. Ahí, mira, en mi ignorancia un poco en el área, quiero parafrasear a ver si entendí bien y para los que están viendo después esta grabación. Entiendo entonces que sacar estos metales y procesarlos tiene un costo oportunidad para la región a nivel de la contaminación y a nivel ecológico, ¿no? Lo que pasa es que los metales ya no se encuentran nativos en la naturaleza, ya no están puros en la naturaleza en forma de pepitas de oro, pepitas de cobre, como habían en el siglo XX y antes, ¿no? Entonces lo que encuentras es un mineral, que puede ser un sulfuro, puede ser un óxido en el caso del cobre, que tienes que primero separar de la roca, y eso implica todo lo que es el chancado y la molienda, que es una operación mecánica, ¿no? Y después, dependiendo si es sulfuro u óxido, va a lixiviación o va a flotación, ¿no? Entonces ahí se obtiene un producto intermedio, que es, en el caso de la flotación, el concentrado de cobre, que se va a refinería, ¿no? Y eso va por la vía pirometalurgia, que implica entonces refinación, y ahí hay varios procesos que tienen serias complicaciones para reducir sus niveles de contaminación ambiental, ¿no? Entonces, todos conocemos los problemas de la zona de Puchuncaví, ¿no? Entonces, asociados, obviamente son desafíos y las fundiciones tienen que ir mejorando. Cuando nos incorporamos a las OCDE se puso esta limitación en las 7 fundiciones de Chile, y Chile tuvo que subir el estándar, pero la verdad es que para procesar más mineral necesitamos tecnologías limpias, ¿sí? Y eso es súper importante. Claro, eso es una buena conclusión, porque en el fondo, si pudiéramos procesar más material, estaría el costo medioambiental. Entonces, finalmente aparece el costo oportunidad si nos conviene procesarlo afuera, dado que la tecnología no está, ¿o no? ¿Qué piensas de eso? La tecnología está, lo que pasa es que es una tecnología cara y hay que desarrollarla. Ahora, normalmente también esto es una cosa de oferta y demanda. Si la gente te compra concentrado, no te compra cobre, porque el valor de tu cobre es más caro que países que no son de la OCDE o que no tienen convenios medioambientales, entonces esto va para el ámbito de la economía. Por eso les decía, la minería no es solo de mineros, esto tiene mucho que ver con costo-oportunidad, con economía, con negocio. Entonces, si yo me pongo a vender solo cobre, puedo vender quizás un cobre muchísimo más caro que lo que podrían vender otros países, ¿no? Entonces, hay que ver acá, analizar el procesamiento que nosotros somos capaces de hacer, ¿no?, tanto en la minería estatal como en la no estatal, ¿no? Porque como les mostré, Chile no solo tiene minería estatal. Entonces, esto es un análisis bien complejo. Sí, ahí se me ha cortado.
Pero como última pregunta, Paula, quisiera que desde tu experiencia, las empresas que están hoy día procesando cobre en la región de Valparaíso o procesando el material, si tuviéramos que poner una escala para todos los que nos están escuchando que no se manejan técnicamente, de 0, muy arcaico, 100 con tecnología máxima, ¿en qué escala están más o menos desde tu experiencia en la región? ¿Me No, explico? sí, claro. Sí, bueno, por eso les mencioné los tipos de industria que habían. Si estamos tratando de una multinacional como Anglo American, obviamente las tecnologías y los procesamientos son muy de última línea. Pero también Ventana, y en esto quiero destacar a la división Ventana, ha hecho un tremendo esfuerzo por actualizar todos los procesos, por cumplir con estas medidas medioambientales, y lo está haciendo. ¿Sí? Entonces, yo te diría que tecnológicamente la región y el país en general se está desarrollando como el líder mundial que es. Perfecto. Muchas gracias, Paula. Gracias. Continuamos con preguntas para Claudia. Claudia, perfecto. Aquí Claudia, quisiéramos saber cómo se ha ido desarrollando la industria en el uso de las enzimas en bioprocesos, en particular en la región de Coquimbo, y cómo ves tú esto en el largo plazo involucrado efectivamente en la industria. Mira, el uso de enzimas no es nuevo. La industria alimentaria la usa desde hace mucho tiempo. Para la prueba de eso, la industria vitivinícola usa enzimas para mejorar la extracción del mosto de la uva. La diferencia está en que en los últimos, yo diría, 10 años y quizás 5 años, se ha empezado a generar un nuevo paradigma en el que tanto científicos como industriales se han dado cuenta que las enzimas sirven para algo más que sacar o mejorar la extracción del mosto de la uva. Y sobre todo, para mí, el cambio más interesante que se está dando, muy particularmente aquí en la región, es que los industriales empiezan a ver las enzimas como una posible solución a la sustentabilidad. Ejemplo, muchos procesos actuales requieren tratamientos ácido-base muy fuertes que podrían ser reemplazados con enzimas y se están acercando a ver cómo implementar este tipo de procesos. Entonces pienso que si seguimos con esta ruedita que ya empezó a andar, en un tiempo podríamos tener una industria más sustentable, principalmente en la generación de productos de valor agregado desde los bioproductos, desde los subproductos. ¿Qué hace falta? Que más personas se arriesguen, que más personas se quieran especializar en el área, porque no solamente necesitamos académicos que hagamos los proyectos, sino después quien vaya a la industria y siga los procesos. Nos cuesta un poco encontrar el personal que después quiera implementar los procesos en la industria. Ahí tenemos un desafío grande a resolver, pero creo que estamos en las vías de poder hacerlo. Perfecto. Claudia, y en esa misma línea, que algo muy parecido a lo que nos sucede en Valparaíso, cuando tú hablas que cuesta encontrar en la industria gente dispuesta a correr el riesgo, yo ahí te preguntaría, ¿el riesgo va más por desconocimiento de la tecnología o por un tema de costo? ¿Es costoso involucrar esto en la industria? No, es desconocimiento. Yo diría que es mucho más rentable trabajar con enzimas que con muchos otros procesos. Como traté de mencionarlo en la presentación, las enzimas trabajan a condiciones suaves de temperatura y pH, no necesitan grandes equipamientos. Nosotros solemos decir que necesitamos una olla que caliente y a la que controle pH y temperatura y se puede agitar. Pero tenemos que estar dispuestos a hacer el cambio de paradigma, de cómo quizás cambiar la estructura que ya hay para adecuarla a la que la enzima necesita. Es solamente eso. Y quizás un poquito de tiempo que a veces nos cuesta para poder encontrarle el punto óptimo, porque lo que sí tienen las enzimas, déjame un minuto, lo que sí tienen las enzimas es que para cierto proceso necesitamos una condición. Entonces, a veces necesitamos un poquito de tiempo para encontrar esa condición óptima en ese proceso específico. Perfecto, y eso hoy día no está paquetizado como un servicio, o sea, es un proceso que la industria tiene que invertir o resolver.
o hay una forma que ya esté paquetizado para la industria? Bueno, nosotros en nuestro grupo estamos trabajando con algunas industrias en hacer eso. O sea, de acuerdo al problema específico que tengan. Un minuto. Según las necesidades que tengan, se acerca y estamos trabajando. Pero todavía el desafío está en cómo lograr acercar este conocimiento hacia la transferencia tecnológica. Perfecto. Muchas gracias, Claudia. Continuamos con Gracias a ustedes. preguntas. Gracias, Claudia. Para Álvaro. Álvaro Díaz. Sí, Jaime. Perfecto, Álvaro. Álvaro, muy interesante, muy simple lo que comentaste. O sea, aquí lo que me escriben que en realidad es cómo hacer plástico con bacterias. O sea, y desde ahí preguntar ¿cómo ves tú esto en el costo oportunidad frente a la industria, frente a la competencia, los sustitutos que hay? ¿Es realmente rentable o es más costoso? Okay, sí, mira, en realidad es más costoso comparativamente con el plástico derivado del petróleo, pero así todo existen muchos esfuerzos tecnológicos para ir abaratando los costos, sobre todo pensando en aplicaciones de, no tanto de plásticos que reemplacen eh, utensilios o platos, digamos, más masivos, sino que más bien con aplicaciones un poco más elaboradas, que tengan un mayor valor agregado. Entonces, ahí en ese sentido tiene mucho más opción. Y actualmente en el mundo existen más o menos 10, 12 plantas productoras de este tipo de plástico a partir de bacterias. Así que, aunque todavía es más caro, existe un mercado de producción que va creciendo. De hecho, estas moléculas se estima que, o este tipo de material, que en 5 años más triplique su capacidad productora. Perfecto. Y dentro de esa misma, para todos los que nos están escuchando, entiendo que no sería rentable, por ejemplo, bolsas de Ah, tiendas comerciales porque muy poco valor agregado. es- ¿Como en qué aplicaciones es ideal? Si tuvieras un ejemplo como icónico donde aplicarla. Claro, mira, como mostraba en la presentación, hay 3 campos principales de aplicación. Hay una aplicación en agricultura, que puede tener un mayor agregado, y también en medicina. Y ahí sí hay algunas empresas que se dedican a producir este tipo de polímeros, estos materiales para implantes médicos, porque también tiene, aparte de ser biodegradable, tiene la propiedad de ser biocompatible. Entonces también es muy útil en ese campo, con un mayor Perfecto. valor agregado. Y si tuviéramos que hacer una relación de precio más o menos como para hacia el ojo de un plástico común, yo sé que hay muchos tipos de plástico, pero para tener una referencia. Sí, mira, lo que se reporta o lo que uno puede ver de la literatura en general es que más o menos el costo de producción es de entre 3 y 5 veces más que un plástico tradicional, no biodegradable, derivado del petróleo. Perfecto. Entonces hay muchos esfuerzos como para mejorar la tecnología en un sentido de usar, por ejemplo, residuos, materiales que sean más económicos como fuentes primarias, como mencionaba Claudia en su presentación. Entonces, el usar ese tipo de materias primas para transformarlas en estos materiales ayuda, favorece. Y por otro lado, en desarrollar tecnologías para recuperarlo, tecnologías más económicas también. Digamos. Entonces, son como los dos campos de esfuerzos para bajar costos de producción. Perfecto, Álvaro. Mira, otra pregunta que me parece interesante es si hay algún riesgo de ocupar estas bacterias que después puedan mutar y transformarse en otras cosas. No, no, en general las bacterias que se utilizan son bacterias seguras, que no tienen ningún efecto demostrado sobre el ser humano, digamos, y pasan por algunas pruebas de ese tipo, digamos, las que se ocupan industrialmente. Así que en ese sentido no hay ningún efecto. La que usamos nosotros también, digamos, ha demostrado esa capacidad hace mucho tiempo, no hay ningún problema de ese tipo. Perfecto. Y finalmente, ¿cómo, cómo tú ves la incorporación de esto el día de mañana? Si tuvieras que visionar hacia el futuro, ¿tú crees que esta tecnología pueda reemplazar todo el ecosistema del plástico o hay algunos que no es No, apropiado? no, no, mira, yo creo que esto es como no es pensar que esto va a reemplazar todo, digamos. Yo creo que es un elemento más que aporta a disminuir el consumo de plástico, por ejemplo, todo el tema de reutilizar, reciclar, ¿cierto? Que mencionaba al comienzo,
Eso es un elemento que cada vez se hace más, pero tiene límites también. Esto de generar materiales biodegradables también aportan a eso, digamos, pero no van a ser la solución 100% al problema ambiental que vemos. Es parte de otras medidas que se implementan actualmente. Sí, sí, y Álvaro, acá me mandan la última pregunta que quisiera hacer, me parece interesante, en la ignorancia un poco en el tema también. Eh, estas bacterias al consumir el plástico lo dejan como microplástico, ¿no? Claro, Como, mira, claro, las bacterias que yo le mostré, la que nosotros usamos, produce plástico, ¿no es cierto? Pero hay otras bacterias en el ambiente donde estos plásticos se pueden biodegradar, que pueden generar algunas enzimas, a propósito de lo que trabaja Claudia, liberan algunas enzimas, ¿no es cierto?, que son proteínas que van a tener una actividad de romper esta molécula, este plástico biodegradable, hasta transformarlo completamente. Entonces, en el fondo, esta biodegradación consiste en eso, en que este material tiene esa capacidad de ser transformado por esas enzimas en condiciones de temperatura adecuadas para que finalmente, después de un tiempo, se ha visto 1 año, 6 meses en algunos casos, se pueda transformar todo este material plástico finalmente en CO2 y agua, que es el producto de degradación final de un compuesto como este tipo. buenísimo, entonces no es que pasa a ser microplástico que después se pueda consumir a través de algún alimento. No, no, claro, efectivamente, este tipo de materiales, como es totalmente biodegradable, no persiste ningún componente plástico minúsculo, nada, digamos. O sea, esa es la gracia de este tipo de materiales, a diferencia de otros. Perfecto. Muchas gracias, Álvaro. Gracias, Jaime. Muy interesante. Gracias a Muchas ustedes. gracias. Continuamos con Juan Luis Palma. Juan Luis, quisiera, bueno, retomar acá, si tú crees que la nanotecnología realmente puede ser un aporte para la industria regional, o crees que todavía está muy lejano de aportar a la industria regional. Eh, sí, la nanotecnología tiene aristas que pueden aportar en realidad a un global a nivel país. Por ejemplo, en el centro, en el SEDENA, se trabaja hablando un poco de minería, se tienen unos sensores para detectar cuando un diente de pala mecánica en la minería se cae y cae a los chancadores. Porque una vez que cae el diente hay que parar toda la faena y eso cuesta millones de dólares, entiendo. Entonces, esto antes de que se caiga el diente se pueden detectar las fracturas y sacar. Entonces, esto aplica como a nivel país completamente, no a una región en específico. Cualquier región que haga minería lo puede hacer. Y con respecto al sensor de bacterias, también apuntamos a todos los rubros. Nosotros nos concentramos básicamente en el rubro lechero, de detección de bacterias en la leche, y que por lo general está más en la macrozona sur, ¿no? Y más tirado para Osorno, ahí están todas las industrias lácteas que pegan con mayor fuerza, pero en realidad se pueden aplicar a cualquier industria de alimentos a través de todo el país. Entonces yo creo que la nanotecnología, más que ser una solución regional directa, es una solución global. Perfecto. Y entendiendo un poco más la industria en la región de Valparaíso en particular, ¿dónde tú ves que hoy día el sector industrial debería correr algún riesgo para incorporar esta tecnología en el corto plazo? ¿Dónde tú ves que puede agregar valor rápidamente? Por lo general en la industria de alimentos, en la industria de la pesca, y la detección de bacterias en todo lo que es los productos del mar y cosas que vayan para exportaciones, ¿sí? En toda la parte que sea de exportación a otros países, sea de frutas, pescado, mariscos, lo que sea, se pueden aplicar este tipo de soluciones. Y esta solución, ¿qué valor agregado da finalmente al producto o servicio donde se aplica? El tiempo. Mira, para ponerlo un poco más claro, hoy en día se exporta, por ejemplo, salmón a los países europeos nórdicos. El salmón se pesca, se toma, se procesa, se envasa, se envía. Y se hace el test de PCR si es que va libre de bacteria o no. Este test se demora 5 días. Cuando se tienen los resultados del PCR, el salmón ya está llegando, no sé, a Europa. Ya está listo. Entonces, desde acá se dice, ok, el salmón va limpio, consúmanlo. Pero podría ser que el salmón va sucio, no lo consuman. ¿Dónde aparecieron las bacterias? ¿Quién perdió la cadena de frío? ¿La perdimos acá en Chile? ¿Se perdió en el traslado? ¿Se perdió cuando llegó?
no hay cómo tener un seguimiento de eso. Entonces, con este tipo de detectores, trabajando en esta detección rápida, uno en minutos podría saber si lo que está enviando está perfecto o no. Y te olvidas del siguiente proceso. Te desligas de lo demás, entonces tú generas una industria mucho más confiable desde acá. Perfecto. Y eso que comentas, Juan Luis, me parece increíble. Ahora la pregunta que yo me hago, ¿por qué no está incorporado eso en la industria? ¿Por ignorancia o porque todavía hay que validar la tecnología? Hay que validar la tecnología. Se está trabajando para eso. Hay varias formas que intentan hacer detección rápida de patógenos ya sea de virus, de bacterias, de un montón de cosas. Y existen varias formas de hacerlo, por medio de fluorescencia, otras por medio de reacción con otros elementos biológicos. Lo que nosotros proponemos es una detección por medio de magnetización, por medio de un principio físico. Entonces, por lo general las bacterias tienen poca señal, ellas mismas por sí solas, o los patógenos tienen poca señal. Entonces tú necesitas multiplicarlas. Y en la multiplicación están los ensayos PCR. Necesitas hacer una reacción en cadena de la polimerasa, eso es lo que significa PCR. Y así aumentar el material genético de esto para tener suficiente señal. Entonces nosotros lo que proponemos es, en una bacteria, poder pegar este elemento de mucha señal y no tener que hacer ese proceso de replicar que se demora tanto tiempo, sino que al momento de que esté pegado, tomarlo y detectarlo. Entonces uno de los desafíos era poder pegarlo y hacerlo. Eso se hace, eso está solucionado a nivel mundial. Lo otro es la detección confiable, y en eso trabajan muchos grupos, trabajan en varios tipos de métodos de detección, y nosotros propusimos uno nuevo, y lo que estamos trabajando ahora es justamente en la validación. Perfecto. Muchas gracias, Juan Luis, por lo interesante. Bueno, agradecerles a todos. Muchas gracias. Los dejo con María José. Oye, gracias Jaime por tu excelente rol como moderador. Quiero felicitar también a la expositora. La exposición estuvieron muy buena. Yo creo que lo que se conversó acá es muy enriquecedor, así que felicitarlo. Y quiero contarles que el último panorama científico del ciclo 2021 corresponde al mes de noviembre y lo vamos a centrar en torno al ODS, ciudades y comunidades sostenibles. Así que seguramente ahí vamos a tener también una muy entretenida discusión. Queremos invitarlo a ustedes, familia y amigos, a conocer más de la labor científica que se realiza acá en la Macrozona Centro, y una invitación a seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @seremicienciac, en Instagram, @seremicienciacentro, o escribirnos directamente un correo electrónico a centro@minciencia.gov.cl. Muchas gracias y nos vemos en el próximo Panorama Científico.